Muchas gracias. Agradezco la invitación a esta mesa. El siglo XX significó el periodo de gran transformación tecnológica y científica para la medicina y en particular para la psiquiatría. El desarrollo de la teoría biológica de la enfermedad mental se había comenzado a gestar mucho tiempo atrás. La melancolía tiene su propia historia. Aparece por primera vez en la literatura griega médica a finales del siglo V a.C. con Sófocles, Aristófanes y Sorano de Efeso. Hipócrates pensó que su origen se debía al exceso de bilis negra en el cuerpo por una predisposición en el tiempo que generaría alteraciones en la voluntad, la pasión y el pensamiento de los individuos. El término de melancolía y tristeza han sido utilizados de manera indistinta en los escritos médicos y en las diferentes obras de arte. La melancolía hacía claramente la alusión a su fisiopatología. La melancolía era concebida como la ensoñación. ¿Qué pasa? La ensoñación con miedo y tristeza, insomnio, inquietud, que se manifestaba por una mirada triste, cuerpo frío y duro al tacto con cualidades de sequedad propias de la tierra. La melancolía se convirtió en una de las principales entidades médicas. Galeno la identifica como un claro trastorno humoral y da 3 clasificaciones de ella: flatulenta, gaseosa e hipocondríaca. Tanto Timothy Bright con su tratado de melancolía y Robert Burton en 1621 con el trabajo de anatomía de la melancolía diferencian la enfermedad con un temperamento melancólico. Fue Thomas Willis el primero en proponer, bajo la teoría iatroquímica, donde los síntomas y tristezas eran atribuidos a la real entonación de la sangre en el área precordial y a la reducción en la cabeza y las extremidades que presentaba la melancolía. Si bien la melancolía se asocia con un trato, un estado de todas las teorías vasocéntricas y mecanicistas, todas confluyeron a partir del siglo XVIII en teorías neurocéntricas que se basaban en el fluido nervioso etéreo. Cullen explica la naturaleza eléctrica del fluido nervioso a través del exceso y la disminución de la energía que acarreaba. La neuroquímica cerebral abrió la posibilidad de comprender que la enfermedad mental y el sufrimiento podían tener una base científica sólida, esto en el siglo XIX. Grisinger escribe sobre la constitución nerviosa, la debilidad irritable y la disminución real en la nutrición del cerebro. Moebius, por su parte, comienza a usar el término melancolía como depresión. Se sumaron a partir de allí Kraepelin con los criterios psicopatológicos, clínicos y de pronóstico a principios del siglo, con grandes descripciones nosológicas detalladas y expuestas en el tiempo. El Real Colegio de Médicos de Londres edita la 4ª edición sobre la versión de la nomenclatura de las enfermedades e incluye en ella 3 tipos: la melancolía aguda, la recurrente y la crónica, y otros 7 tipos más. La rápida emergencia de categorías diagnósticas planteadas por la Asociación Psiquiátrica Americana y el desarrollo de psicofármacos pensaron, y el avance también de lo que había sido el psicoanálisis y la psicoterapia, se pensó que podrían comprenderse las bases sólidas del fenómeno depresivo. La locura es más que una contemplación fenomenológica de la experiencia de los avances contemporáneos de la neurogenética y la psicofarmacología. Han corrido también el riesgo de generar un nuevo reduccionismo que funde los conceptos de la ciencia. Toda ciencia está dominada por la idea de aproximación. Es indispensable poseer una verdad exacta que sea, ojalá posible, hacerla numérica. Los científicos están ansiosos de poder cuantificar el sufrimiento y el padecer. El desarrollo de las ciencias y de la tecnología ofrece un efecto multiplicador de las zonas de conocimiento, generando enciclopedismos, y en psiquiatría el problema se completa cuando las teorías y las observaciones clínicas son puestas a un lado y negadas por la ciencia. La ciencia aparece como un acúmulo de datos
y de instrumentos de análisis cada vez más sofisticados. Los avances del neurodiagnóstico de las enfermedades hacen un cambio sobre la concepción de ellas. En 1968, la Asociación Psiquiátrica Americana definió a la melancolía como un trastorno propio del individuo involutivo, que se caracterizaba por inquietud, ansiedad, agitación, insomnios, culpa y preocupación de tipo somático que podían tener un carácter somático. La melancolía se reconocía como una variante de los episodios depresivos que implicaba la pérdida de placer en todas casi las actividades, la falta de reactividad a los estímulos placenteros y como mínimo la cualidad de tener un ánimo deprimido, que suele ser más intensa por las mañanas o al despertar temprano, con enlentecimiento o agitación psicomotriz. La falta de apetito y la pérdida de peso en las versiones de 1987 se registraron modificaciones relevantes. La melancolía con respecto a las descripciones previas de los manuales de las enfermedades mentales y los criterios para su diagnóstico. La tipificación, por lo menos, había de 5 síntomas como mínimo: la pérdida del placer, la falta de reactividad ante los estímulos agradables, más intensa por la mañana y el despertar precoz. Por lo menos se sabe que este concepto había prevalecido desde los últimos 50 años. La expresión diagnóstica de la depresión en los diferentes manuales psiquiátricos refleja también el silenciamiento de las raíces sociales del sufrimiento y las raíces clínicas. Se evidencia aquí la forma que la psiquiatría ha trasladado al ámbito individual problemas de origen colectivo, reforzando el modelo de medicalización que cubre las desigualdades. El oscurantismo del método científico es la dogmatización de la ciencia cuando el diagnóstico se convierte en una verdadera cuestión. La neuroimagen se presenta como una fotografía que quiere dar cuenta del ánimo o del alma, aun cuando la clasificación de las enfermedades mentales se usa como instrumento rígido. Se está planteando un reduccionismo entre la teoría y la expresión de la enfermedad. Cuanto el diagnóstico se convierte en una verdad cuestionable al llenar criterios diagnósticos, y mucho más cuando la disidencia o la inconformidad social se transforma en sintomatología y la vulnerabilidad y los padecimientos de orden social en un trastorno. Se puede observar un tipo de oscurantismo también, no el que le da la negación a la ciencia, sino para el uso de cerrar una discusión, sobre todo aquello que desborda sus categorías. El proceso de medicalización de la enfermedad convierte en el sufrimiento y su solución en el transcurso como los medicamentos que aliviarán mágicamente la enfermedad. Los conceptos clínicos de las obras sobre la enfermedad mental vertidas durante los siglos son invalidados por el sistema de clasificaciones que desdibuja la nosología y se convierte por el conflicto de interés en la investigación científica en una forma de abordaje volatilizado que tiene como fin encajar modelos simplistas de los cuadros nosológicos, tal como ha sucedido con el manual de diagnóstico DSM-5. A la mano de la biblioclastía, que niega el conocimiento anterior para proponer una variedad de acciones difusas que cumplen con la demanda de una estandarización de criterios diagnósticos que solo finalmente nos dará sesgos en la información y en el registro de lo que verdaderamente es el padecer en la enfermedad mental. Es interesante constatar cómo la psiquiatría moderna hoy en día reduce su nosografía de enfermedades y las magníficas descripciones clínicas para reducirle a un simple listado de síntomas y signos. Karl Jasper da el conocimiento de psiquiatría que dice: nunca es puramente objetivo, pues enfrenta la complejidad de la existencia humana con la psicopatología general. Insistía que la ciencia debía de dialogar con la filosofía. De lo contrario, cito textual, se corría el riesgo de reducir lo humano a formas estériles. Esta reducción constituye una forma de oscurantismo, declarar cerrado lo que en realidad permanece abierto a múltiples interpretaciones. Habermas también se manifiesta con mayor claridad sobre la medicalización del padecer y la tristeza. Distingue entre la racionalidad instrumental y comunicativa.
la instrumental, que coloniza el mundo de la vida, reduciendo la experiencia a mediciones y a protocolos que reemplazan el diálogo y el paciente portador de datos. El peligro cuando estos protocolos reemplazan el diálogo del paciente a ser exclusivamente un portador de datos y la decisión de la historia clínica se toma sin reconstruir la historia de vida. No es posible entender la enfermedad mental como una simple manifestación neuronal. El sujeto es historicidad, biografía en la invención, y los medicamentos pueden actuar en los síntomas y en los signos de la psicopatología descrita. La palabra del paciente es leída por el experto y se la reubica en un mapa, cuyos contornos es difícil de definir. Los diagnósticos funcionan como etiquetas de desviación más que una enfermedad en un sentido médico. La psicofarmacología de la posguerra aceleró la medicación en ámbitos de la creciente vida cotidiana. Produce riesgos iatrogenia como la expansión diagnóstica de fenómenos existenciales y tensiones socioeconómicas que pasan a contextualizarse como trastornos. También da acceso que alivian al sufrimiento real, pero que crean una larga dependencia simbólica. El neurocientífico de finales del siglo XX abre un panorama mayor. La neurona, la genética, las neurociencias cognitivas prometen objetividad. Se corre el riesgo de confundir la correlación de eventos con la explicación con justificación. El oscurantismo moderno no es el rechazo al método científico, sino la dogmatización de un diagnóstico cuando se convierte en una verdad cuestionable, cuando la neuroimagen se presenta como una fotografía que da un diagnóstico. La ciencia moderna del siglo XXI ha reorientado su pensamiento hacia la restricción del conocimiento y la tradición psiquiátrica que tiene como fundamento la observación clínica detallada de los padecimientos psiquiátricos. En la actualidad, el dogma científico de la neuroquímica cerebral ha superado la reflexión sobre los aspectos del sufrimiento que vive el sujeto. El siglo XXI se caracteriza por la restricción del conocimiento clínico por la opresión científica, a través de las innovaciones tecnológicas que han desplazado las teorías psicodinámicas de la enfermedad. Uno de los puntos donde el oscurantismo se manifiesta es la medicalización de la vida cotidiana. El concepto se refiere a un proceso por el cual los aspectos de la existencia humana, como el nacimiento, la muerte y el duelo, se definen como problemas médicos que requieren una intervención profesional. La psiquiatría ha provocado el incremento exponencial en un diagnóstico en las últimas ediciones y se interpreta como una parte del espectro que ahora son catalogadas como trastornos. Finalmente, el control y la medicalización tiene implicaciones éticas profundas. Por un lado, permite que las personas que sufren legítimamente tengan acceso a los recursos terapéuticos. Por el otro lado, genera un efecto iatrogénico cultural en donde los malestares existenciales son puestos como patología. Muchas gracias.